Seguimos con nuestra lista de todos los papas de la Iglesia Católica y algunas de sus más importantes contribuciones. Continuamos con los papas de los siglos IV y V, desde el año 309 hasta el 561 después de Cristo. El papa número 31 de la Iglesia fue Eusebio. Eusebio tuvo un pontificado corto, de 4 meses, fue el último papa antes de la promulgación de los primeros edictos de tolerancia hacia el cristianismo. Durante su corto mandato, ya estaba presente la cuestión de aceptación o no de la vuelta de los cristianos que habían apostatado durante la persecución del emperador Diocleciano. Eusebio, como en otros casos de los primeros papas, su cargo equivalía al de un obispo, y no será hasta siglos más tarde, cuando se considere al obispo de Roma el máximo jefe de la Iglesia Católica. El papa número 32 de la Iglesia fue Melquíades. Melquíades estuvo al frente de la Iglesia por 2 años y 192 días. Melquíades tiene la dicha de ser el primer papa tras el fin de la persecución de los cristianos, gracias al Edicto de Milán, año 313, promulgado por el emperador Constantino el Grande, que les permitió vivir como tales, y asimismo reconstruir sus lugares de culto religioso. El emperador Constantino cedió al papa un palacio, llamado de Letrán, para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta que en el siglo XIV los papas se trasladaron al Vaticano. El papa número 33 de la Iglesia fue Silvestre I. El largo pontificado de Silvestre, del año 314 al 335, transcurrió paralelo al gobierno del emperador Constantino, época muy importante para la Iglesia, que acababa de salir de la clandestinidad y de las persecuciones. El emperador Constantino construyó basílicas venerables y el Concilio de Nicea aclamó a Cristo como Hijo de Dios. Fue en ese periodo cuando se formó una organización eclesiástica que duraría varios siglos. De esta manera, se puede decir que en ese momento comienza a surgir una Roma cristiana, que bajo su pontificado se construyeron la Archibasílica de San Juan de Letrán, la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y la antigua Basílica de San Pedro. El papa número 34 de la Iglesia fue Marcos. Marcos estuvo al frente de la Iglesia aproximadamente 1 año. Durante este periodo, se le atribuyen 2 constituciones, una que el papa debía ser consagrado por el obispo de Ostia, y la otra, la concesión de palio, el uso y tejido con lana blanca de cordero bendito, y cruces negras. A este papa se le atribuye la construcción de 2 basílicas, una de ellas fue construida dentro de Roma, que es la actual iglesia de San Marcos. El papa número 35 de la Iglesia fue Julio I. Julio estuvo al frente de la Iglesia unos 15 años. En ese periodo, reconoció 2 celebraciones distintas para el nacimiento de Cristo, la Epifanía, que se mantuvo en el 6 de enero, y la Natividad, que se trasladó al 25 de diciembre. Julio hizo frente a los ataques de los arrianos y custodió valientemente la fe del Concilio de Nicea. Su paciente gobierno contribuyó a la clarificación de la ortodoxia, fortaleciendo la primacía y autoridad de la sede romana. Se le considera el fundador del archivo de la Santa Sede, porque ordenó la conservación de los documentos. El papa número 36 de la Iglesia fue Liberio. Durante su mandato, estaba en todo su apogeo la persecución del emperador Constancio II, hijo de Constantino el Grande, que quería imponer el arrianismo en Occidente, y como Liberio se oponía, manteniéndose firme y decidido, en el año 355 lo desterró a Tracia, donde Liberio sufrió durante 2 años toda clase de vejaciones. Cuando Constancio murió en el año 361, Liberio anuló los decretos del Concilio de Rímini. Después del corto reinado del emperador Juliano, que restauró el paganismo como religión oficial del imperio, subió al trono Valentiniano, monarca cristiano, que devolvió la tranquilidad a la Iglesia nuevamente. El papa número 37 de la Iglesia fue Dámaso I. Dámaso estuvo 18 años al frente de la Iglesia. Durante su pontificado hubo una explosión de ritos, de oraciones, de predicaciones, con nuevas instituciones litúrgicas y catequéticas que alimentaron la vida cristiana. Dámaso introdujo el uso de la palabra aleluya y formó en Roma un concilio para determinar las medidas contra el arrianismo.
Mediante el decreto del emperador Teodosio, se declaró al cristianismo como la religión del Estado romano el 27 de febrero del año 380, del cual Dámaso era cabeza suprema y por lo tanto, primer beneficiario de dicho acto. El Papa número 38 de la Iglesia fue Ciricio. Ciricio es el primer papa en utilizar la autoridad en los decretos, utilizando palabras como mandamos, decretamos, por nuestra autoridad, muy al estilo retórico típico de los emperadores. Ciricio fue también el primero en usar el título de papa, decretó el celibato para los clérigos, se distinguió por su observancia de la disciplina eclesiástica y de los cánones del clero y los seglares. Murió el 26 de noviembre del año 399 y está enterrado en las catacumbas de Priscila. El Papa número 39 de la Iglesia fue Anastasio I. Anastasio estuvo por unos 2 años frente a la Iglesia, fue consagrado como tal a los 70 años de edad y es famoso por su vida en la austeridad y pobreza. Anastasio ordenó a los sacerdotes que leyeran los evangelios de pie y con la cabeza inclinada. Fue elegido sumo pontífice durante el gobierno del emperador Graciano, que favoreció claramente la religión cristiana contra el paganismo, y durante este periodo, el cristianismo se convirtió por primera vez en la religión dominante en todo el Imperio Romano. El Papa número 40 de la Iglesia fue Inocencio I. Inocencio estuvo 15 años frente a la Iglesia, durante los cuales los visigodos saquearon a Roma. Tendió a unificar la Iglesia occidental en torno a la praxis romana y fue un enérgico exponente de la supremacía papal dentro de la Iglesia que confirmó la autoridad de los obispos de Roma. Inocencio ratificó la condenación de Pelagio y Celestino y defendió a Juan Crisóstomo. Ocupó la sede de Pedro hasta su muerte el 12 de marzo del año 417. El Papa número 41 de la Iglesia fue Zósimo. El pontificado de este papa fue breve, incidentado y marcado por dificultades y contratiempos, condenó las doctrinas de Celestio y Pelagio, que había aprobado en un principio, y se dedicó a reprimir la herejía. Zósimo no descuidó los asuntos de disciplina y gobierno de la Iglesia durante su mandato. El Papa número 42 de la Iglesia fue Bonifacio I. Bonifacio fue elegido cuando era un hombre ya viejo y muy enfermo, revirtió la política de su predecesor, de dotar a ciertos obispos occidentales con poderes extraordinarios del vicariato papal. El emperador Flavio Honorio resolvió la cuestión a favor de Bonifacio, quien permaneció como papa legítimo. Con esta acción, la Iglesia da su anuencia a la intervención de la autoridad civil en asuntos eclesiásticos. El Papa número 43 de la Iglesia fue Celestino I. Celestino estuvo al frente de la Iglesia unos 9 años, en los que tuvo que hacer frente a un variado número de doctrinas heréticas como el nestorianismo, el pelagianismo, el donatismo, el maniqueísmo y el novacianismo, y que culminaron en los últimos días de su pontificado, con la celebración del Concilio de Efeso, que supuso la condena tanto del pelagianismo como del nestorianismo. Celestino era un hombre de mucha energía y al mismo tiempo de conmovedora liberalidad, que se preocupaba por la restauración de Roma y no perdía de vista los intereses espirituales de toda la cristiandad. El Papa número 44 de la Iglesia fue Sisto III. Sisto estuvo 8 años frente a la Iglesia. Durante su vida se vio envuelto casi de modo permanente en la lucha doctrinal contra los pelagianos, siendo uno de los que primeramente detectó el mal y combatió la herejía que había de condenar al Papa Zósimo. Asimismo veló por la conservación de los derechos de la Santa Sede al confirmar que Iliria dependía eclesiásticamente de la diócesis de Tesalónica y no de la de Constantinopla, como pretendía el patriarca de dicha ciudad. Restauró en Roma las basílicas de Santa Sabina, en el Monte Aventino y San Lorenzo Extramuros. Uno de sus principales logros fue restaurar la paz entre Cirilo de Alejandría y los sirios. El Papa número 45 de la Iglesia fue León I el Magno. León estuvo 25 años frente a la Iglesia. El Papa Benedicto XVI dijo que el papado de León fue sin duda uno de los más importantes en la historia de la Iglesia. León es conocido por haber conocido a Atila el Huno,
en el año 452 y lo convenció de que retrocediera de su invasión de Italia. León combatió exitosamente, mediante la celebración de varios concilios, el maniqueísmo, que desde África se había extendido por Italia, el pelagianismo, que había rebrotado en Aquilea, y el priscilianismo, que se mantenía en España. El papa número 46 de la Iglesia fue Hilario. Hilario estuvo 6 años al mando de la Iglesia, confirmó los concilios de Nicea, Efeso y Calcedonia, enalteciendo el primado de la sede romana. Hilario gobernó la Iglesia dedicándose por entero y con firmeza a asentar principios teóricos y prácticos en materia de disciplina y jurisdicción. Era la puesta en marcha de ese funcionamiento interno que la Iglesia había de ir tejiendo en el tiempo, buscando el bien de los pastores y de los fieles y para la mejor difusión del Evangelio. El Papa 47 de la Iglesia fue Simplicio. Simplicio estuvo 15 años al mando de la Iglesia. Durante su pontificado, se dio en el contexto del fin del Imperio Romano de Occidente, cuando en el año 476 el rey de la tribu germánica de los Hérulos, Odoacro, venció y depuso al emperador Rómulo Augustulo. Como papa, Simplicio defendió el concilio de Calcedonia contra la herejía monofista del Imperio Bizantino. Además de esta defensa a la doctrina cristiana, tiene el mérito de haber restaurado algunas iglesias romanas, como la de San Esteban de Tandou y Santa Viviana. También salvó de la destrucción algunos mosaicos paganos que se encontraban en la iglesia de San Andrés. El Papa número 48 de la Iglesia fue Félix III. Félix estuvo 8 años frente a la Iglesia. Durante su pontificado se intensificó la discordia con Constantinopla debido a su posición contra el monofisismo que existía en Bizancio. También tuvo que enfrentar el arrianismo que imperaba en el norte de África. Su postura respecto a la fe que imperaba en Bizancio ocasionó una prolongada ruptura de 35 años entre las iglesias de Occidente y Oriente, la cual es considerada por algunos historiadores como el primer cisma. Por estos años, los hunos encabezados por Atila invaden el Imperio de Occidente en el año 488. El Papa número 49 de la Iglesia fue Gelasio I. Gelasio estuvo 4 años al mando de la Iglesia, introdujo el rezo del Señor ten piedad en la misa. Gelasio defendió el depósito de la fe, y la Iglesia de Roma fue inflexible y no retrocede ni una pulgada. También ha pasado a la historia como padre de los pobres, porque para él, la caridad significaba las dos cosas: ser de hierro custodiando la herencia de Dios, y de cera y miel, para las necesidades de sus hermanos. Gelasio dirigió una carta al emperador Anastasio, en donde formulaba la justificación de la superioridad de la potestad del Papa sobre la temporal del emperador. A pesar de su breve pontificado, fue uno de los más prolíficos escritores de entre los primeros papas. El Papa número 50 de la Iglesia fue Anastasio II. Anastasio estuvo cerca de 1 año frente a la Iglesia, de los cuales trató de acabar con el cisma acaciano, intentando una reconciliación con los monofisitas que dominaban la Iglesia oriental. Durante su pontificado, Clodoveo, el primer rey francés, se convirtió al cristianismo, con lo que el pueblo franco fue el primero de los germánicos que se hizo cristiano de credo niceno. El Papa número 51 de la Iglesia fue Simaco. Simaco estuvo 15 años al frente de la Iglesia, fundó posadas para los pobres, socorrió a las víctimas de las incursiones de los bárbaros en el norte de Italia y rescató a numerosos cautivos. También decoró o restauró varias iglesias de Roma y construyó las basílicas de San Andrés, de San Pancracio extramuros y de Santa Inés en la Vía Aurelia. A Simaco se le atribuye la construcción inicial del Palacio Vaticano. Para los tiempos de Simaco se funda el Reino Franco, la actual Francia, se dejan de construir catacumbas para los cristianos y en el antiguo Perú se siguen expandiendo varias culturas. El Papa número 52 de la Iglesia fue Hormisdas. Hormisdas estuvo 8 años al mando de la Iglesia. Abanderado de la paz, consiguió acabar con el cisma de Acacio en Oriente y en Occidente, hizo que se respetaran religiosamente por los nuevos pueblos los derechos de la Iglesia. Este hecho
es una de las pruebas más fehacientes de la autoridad que se atribuía al Papa en los 6 primeros siglos. El Papa número 53 de la Iglesia fue Juan I. Juan estuvo 2 años al mando de la Iglesia. El rey Teodorico obligó al Papa a que fuera a Constantinopla y tratar de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que habían dado contra los arrianos, pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes, y así lo comprendió la gente de esa gran ciudad, así que su regreso a Roma, Teodorico lo hizo encarcelar en Rávena, capital del reino ostrogodo, donde murió martirizado el 18 de mayo de 526. Durante estos tiempos, sucedió el terremoto del Imperio Bizantino, que dejó un saldo de 250.000 muertos. El Papa número 54 de la Iglesia fue Félix IV. Félix estuvo 4 años frente a la Iglesia. Hijo de un tal Castorius, fue impuesto papa por el rey ostrogodo Teodorico el Grande, quien había encarcelado y martirizado a su antecesor, Juan I. Publicó un edicto por el que nombraba sucesor a Bonifacio II, lo que provocaría a su muerte, el año 530, un breve cisma en la Iglesia, al elegir la mayoría del clero a Dioscuro. Durante estos años, se dio una serie de desastres naturales y un desastroso brote de peste bubónica. El Papa número 55 de la Iglesia fue Bonifacio II. Bonifacio estuvo al mando de la Iglesia unos 2 años, es el primer papa de origen alemán, gracias al apoyo del rey Godó a Talarico. Obsesionado por la posibilidad de que a su muerte volviera a producirse una doble elección papal que desembocara en un cisma, convocó un concilio en el que se otorgó la prerrogativa de elegir a su propio sucesor, designando como tal al diácono Vigilio. Sin embargo, la oposición que encontró ante este proceder, y que llevó al propio Senado romano a acusar al Papa de abuso de poder, hizo que Bonifacio se retractase, y así su elegido no accedió a la silla papal, aunque sí lo haría posteriormente. El Papa número 56 de la Iglesia fue Juan II. Juan estuvo 2 años frente a la Iglesia. Este periodo de interregno papal se caracterizó por un auge de la simonía fomentada por los distintos aspirantes a suceder al fallecido Papa Bonifacio II. El escándalo fue tan clamoroso que el asunto fue llevado ante el Senado romano y ante la corte ostrogoda de Rávena, dando como resultado un decreto senatorial de condena a la simonía en las elecciones papales y que contó con la confirmación del rey Atalarico. La simonía es la acción o intención de negociar con cosas espirituales los cargos eclesiásticos. El Papa número 57 de la Iglesia fue Agapito I. Agapito estuvo cerca de 1 año al mando de la Iglesia. Su primer acto oficial fue quemar en presencia de la asamblea del clero el anatema que Bonifacio II había pronunciado en contra de Dioscurus, su último rival, ordenando fuera preservado en los archivos romanos. Agapito vivió también en el largo periodo del emperador bizantino Justiniano el Grande. Este es el primero de 2 años climatológicamente muy extraños, con nevadas en verano y casi sin días soleados, posiblemente provocado por una erupción del volcán Krakatoa en la actual Indonesia. El Papa número 58 de la Iglesia fue Silverio. Silverio estuvo 1 año al mando de la Iglesia. Papa y mártir, el cual, no queriendo rehabilitar a Antimo, obispo herético de Constantinopla, depuesto por su predecesor Agapito, por orden de la emperatriz Teodora, fue privado de su sede y enviado al destierro, donde murió desgastado a causa de los malos tratos infligidos y por inanición. Durante este año, se registran extrañas nevadas en todo el mundo. El Papa número 59 de la Iglesia fue Vigilio. Vigilio estuvo 18 años al frente de la Iglesia Católica. Tras la muerte del Papa Agapito, Teodora, esposa del emperador Justiniano, intentó que el sucesor de este fuera su protegido Vigilio, al que envió a Roma para que con el apoyo del general Belisario, quien tomó la ciudad, fuese elegido papa. Los continuos cambios de postura de Vigilio respecto al monofisismo supusieron la total pérdida de credibilidad del pontífice, por lo que a su muerte no fue enterrado en San Pedro. Durante los tiempos de Vigilio, sucedió la gran plaga de Justiniano, una pandemia que mató a 50 millones de personas, es decir, el 26% de la población mundial.
El papa número 60 de la Iglesia fue Pelagio I. Pelagio estuvo 5 años al mando de la Iglesia, fue designado papa por imposición del emperador Justiniano, tras aceptar la condena de los 3 capítulos que había defendido en tiempos del papa Vigilio. Por este motivo, tuvo que superar una fuerte oposición del clero romano, que dudaba de su ortodoxia. Al plegarse Pelagio a los deseos del emperador Justiniano, provocó el rechazo en Occidente y provocó que diócesis como las de Milán y Rávena se separasen de la Iglesia romana. Durante estos años, un terremoto destruye y arrasa por completo la ciudad de Constantinopla en el año 597. Sigue la serie de papas en nuestro canal. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.